Para integrar funciones con base exponencial, podemos ocupar cualquiera de estas dos opciones, cualquiera de estas dos fórmulas. La primera se utiliza para integrar funciones con base exponencial que utilizan al número e como base. Y la segunda se utiliza para bases exponenciales donde la base es cualquier valor constante, a excepción del 0 y el 1. Esos valores los representamos con la letra A. Y bien, ¿cómo se aplican estas fórmulas para resolver integrales? Hagamos un primer ejemplo utilizando a la base e. Entonces, por ejemplo, vamos a tener integral de e a la 2x sobre 6 diferencial de x. Antes de empezar a integrar, podemos ver que la base exponencial e está dividida entre 6, entre una constante. Entonces, hay que sacar la constante de la integral. Como está dividiendo, sabemos que esa constante saldrá de la integral como una fracción. Y entonces nos quedaría un sexto integral de e a la 2x diferencial de x. Ahora sí, esta integral es la integral de e a la u diferencial de u. Lo primero que debemos hacer es identificar cuál es el valor de u, del exponente de la base e. Y en mi caso, u es igual a 2x. Entonces, u es igual a 2x, por lo tanto, la diferencial de u es la derivada de 2x, es 2 de x. Si comparamos la diferencial de u con la de la integral, pues podemos observar que a la diferencial de la integral le hace falta la constante 2. Entonces, hay que completar la diferencial para poder resolver la integral. Tendríamos entonces un sexto por un medio integral de e a la 2x por 2 de x. Entonces, agregamos este 2, que es parte de la diferencial de la función, a la diferencial de la integral, para que ambas diferenciales sean iguales. Y para que no se altere mi integral, ya sabemos que debo poner afuera el recíproco de esta constante. Entonces el recíproco de 2 es 1/2. Ahora sí, ya la integral está completa y podemos integrarla, resolverla. Entonces, un sexto por 1/2 nos daría un doceavo, y la integral de e a la u, de acuerdo con la fórmula, integral de e a la u nos da exactamente lo mismo, es decir, e a la u. Entonces quedaría e elevado a la 2x más la constante de integración. Esta expresión también podemos acomodarla de la siguiente manera, como e a la 2x sobre 12 más la constante. Ambas formas son equivalentes y pues puedo elegir la opción con la que me sienta más cómodo. Bien, vamos a hacer otro ejemplo utilizando también a la base exponencial e. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora vamos a considerar a la base exponencial en el denominador de una fracción. Y vamos a ver cómo se integra. Entonces, por ejemplo,
integral de x diferencial de x sobre e elevada a la x cuadrada. Tengo aquí una base exponencial e, pero está en el denominador de una fracción. Para poderla integrar, lo que debemos hacer es pasar este término al numerador de la fracción. Y para ello vamos a aplicar la ley de los exponentes, que me dice que al subir un término del denominador al numerador, el exponente debe cambiar de signo. Entonces, esto nos quedaría integral de e a la menos x cuadrada por x de x. Y ahora sí, tenemos ya la integral de e a la u, es decir, de una base exponencial e elevada a un exponente u. U, en este caso, es menos x cuadrada. Entonces, u es igual a menos x cuadrada. Por lo tanto, la diferencial de u será menos 2x diferencial de x, es decir, la derivada de menos x al cuadrado. Igualmente hay que comparar la diferencial de u calculada con la de la integral, y me doy cuenta que a la diferencial de la integral le hace falta este valor constante de menos 2. Entonces podemos a completar la diferencial y acomodar la integral para poderla resolver. Esto nos daría entonces así: menos un medio, que es el recíproco de menos 2 que voy a agregar, por la integral de e elevado a la menos x cuadrada por menos 2x diferencial de x. Y ahora sí, podemos resolver esa integral. Nos quedaría menos un medio, y la integral de e a la u es e a la u. Entonces sería menos un medio por e elevada a la menos x cuadrada. Finalmente, para poder ya expresar el resultado final, es necesario que aquí el exponente siga siendo negativo después de integrar. Entonces debemos hacer que este exponente sea positivo, como estaba inicialmente en la integral. Entonces esta e la vamos a pasar al denominador de la fracción y nos quedaría así: menos 1 sobre 2 por e elevado a la x cuadrada, más la constante de integración. Ese ya sería el resultado correcto y además acomodado. Bien, hagamos un ejemplo más, un último ejemplo, pero ahora con la base exponencial a, donde ya habíamos dicho el valor de a es cualquier valor constante diferente de 0 y diferente de 1. Entonces, bien, vamos a poner el ejemplo de integral de 4 elevado a la 3x diferencial de x. Aquí podemos observar que entonces la base a es 4, es la constante 4, y que u es el exponente 3x. Bien, entonces u es 3x, la diferencial de u, ¿a cuánto será igual? Pues hay que derivarlo, ¿no? Derivada de 3x es 3 de x. A la diferencial de la integral le falta entonces este valor de 3.
para que corresponda con la función que queremos integrar. Y pues hay que a completar la integral, nos quedaría un tercio, que es el recíproco de 3, integral de 4 elevado a la 3x por 3 diferencial de x. Ahora sí, la integral ya está completa, ya podemos integrar. Y nos quedaría un tercio por... Aquí la fórmula de integración de a la u diferencial de u nos dice que esto es igual a la u, es decir, 4 elevado a la 3x sobre el logaritmo de a, es decir, logaritmo de a, que es 4, que es la base. Para simplificar, pues podemos observar que es una multiplicación de dos fracciones. Entonces, multiplicamos numerador por numerador, 1 por 4 elevado a la 3x, queda 4 elevado a la 3x, y denominador por denominador, 3 por el logaritmo de 4, me queda 3 logaritmo de 4. En el denominador puedo observar que es posible aplicar leyes de los logaritmos. Y entonces, este 3 que multiplica el logaritmo, lo puedo pasar como exponente del 4. Y nos quedaría entonces así. 4 elevado a la 3x sobre logaritmo de 4 al cubo. Repito, aplicando leyes de los logaritmos. Y por último, hacemos la operación. Y entonces quedaría 4 elevado a la 3x sobre el logaritmo 4 al cubo. Serían 4 por 4, 16, por 4, 64. Más la constante de integración. Y ese sería el resultado de una integral donde la función es una base exponencial con base